Montesur Campestre Familiar. Ven y disfruta de un gran espacio natural, actividades diversas y por supuesto, un excelente ambiente. Abierto de martes a domingos de 7 a.m. a 8 p.m. Crecer en comunidad es crecer en familia. Buenas tardes, nos encontramos con Joaquín Praxedis Quesada, el historiador nativo de Xochimilco. Joaquín, platicarle el lamentable acontecimiento de ayer del Sabino. ¿Qué nos puedes compartir de lo que tú sabes del Sabino y cómo se cayó la noticia del colapso de este árbol histórico? Mira, desafortunadamente es algo que ya se veía venir. De hace un tiempo ese árbol tenía un cinturón que fue retirado, yo entiendo que por decisión de alguien que sabe del tema, y que hace poco ya varias personas, sobre todo vecinos, habían puesto el dedo en la llaga de decir hay un riesgo con una de las ramas del árbol. Se dio el caso. Más allá del daño que sufre el ser vivo, pues también es un daño a uno de los íconos de la cultura local, y digo cultura aunque forme parte del mundo de la naturaleza. El sabino forma parte de esos elementos identitarios de Xochimilco. Forma parte de las propias creencias de la gente en torno a los mitos locales, los mitos del barrio de San Juan, por ejemplo, en donde la gente mayor recuerda una piedra muy larga que había, en donde colgaron al nahual, en donde la misma Llorona pasaba. Todo esto que se va gestando en torno al árbol, pues lo vuelve un elemento sí natural, pero que tiende a lo que es la parte del patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, el daño pues fue lamentable, es grave, pero sí creo que también tiene que ver mucho para poder tomar mayor conciencia con respecto a que cuando la comunidad que protege, la comunidad cercana, está dándose cuenta de que hay un daño y de que puede haber resultados negativos, se le toma en cuenta, porque yo entiendo y lo entiendo y lo sé porque lo vi y escuché a los vecinos quejarse ante diversas instancias, más bien advertir de que había ahí un riesgo. En este sentido, pues el riesgo se convirtió en una realidad lamentable, y que una de esas ramas no le cuesta un año ni dos. No vamos a volver a ver que este árbol se pueda recuperar, porque son árboles que no se recuperan de ese modo y que son cientos de años. Aquí me quiero detener en una parte de que la gente maneja mucho el tema del mito, del relato de decir que Cuauhtémoc vino en una cuestión de alianza con los xochimilcas y sembró este árbol. Esto en realidad es un bonito mito y que se resguarda como parte de la historia oral, pero que en realidad no hay un sustento documental que lo pueda asegurar. Algunos especialistas, en este caso biólogos, datan al árbol de mayor edad de la que pudiera tener con relación a la presencia de Cuauhtémoc en la zona. Pero esto, más allá de lo que pueda ser real o no, la verdad es que se cuenta como una parte ya de la historia local y que forma parte, insisto, de ese patrimonio inmaterial que muchos conocemos y debiéramos conocer. El árbol como tal, el sabino, es declarado un monumento histórico desde los años 60. Todos los sabinos de este país están protegidos por un decreto presidencial, y en este caso es uno de los árboles más importantes, si no el más importante, yo creo que sí, de la Ciudad de México, también de los más importantes del país. Y con esa rama pues se vuelve noticia nacional y nos damos cuenta de que teníamos algo que tal vez no supimos valorar y proteger cual debiera. Joaquín, hablabas de una parte mítica de lo del árbol. ¿Cuál es la historia que tú recopilas que más te llama la atención sobre el sabino? Yo recuerdo mucho cómo sobre todo los ancianos de San Juan, nos platicaban de que en el centro del Ahuehuete, del Sabino, había un manantial, que ese manantial vertía su agua sobre un callejón que iba a dar a Canal Nacional, un callejón que en su momento era una pantle que iba a dar a Canal Nacional. Ningún árbol puede vivir con esas dimensiones si no es un entorno fundamentalmente acuático, y es casi obvio que esta parte
hay un proceso antropológico que se denomina rescate de la geografía sagrada, que no es otra cosa más que volver a utilizar espacios que ya tenían una connotación sagrada para las culturas pasadas y que se retoman, se reintegran, se reinterpretan y se vuelven espacios sagrados actuales. Ese es el caso del Sabino. La capilla de San Juan Bautista, que es un santo que está asociado con elementos acuáticos, que generalmente es San Juan Bautista es impuesto o es sugerido por los frailes para espacios en donde hay presencia de agua, de dioses relacionados con el agua, de elementos acuáticos, y hace unos años en una de las restauraciones que recibió la capilla de San Juan, una capilla del siglo XVI que fue remozada en el siglo XVIII y que por eso muchos datan del XVIII, pero que su real estructura es del XVI, pues es una capilla levantada frente al árbol. El árbol ya existía y si allí había un manantial, como dicen los abuelos, la capilla en realidad es colocada sobre un basamento piramidal que apareció justamente en esta penúltima restauración y que se pudo ver porque era una especie de basamento semicircular. Todas las estructuras circulares o semicirculares en los elementos arquitectónicos prehispánicos están asociados al viento, a Ejecatl. Ejecatl como el antecesor o el que está presente antes de que llegue la lluvia. Antes de la presencia de Tlaloc viene el viento que barre y que permite que llegue la lluvia. Entonces ahí hay un basamento semicircular en donde se coloca en este proceso de recuperación de la geografía sagrada, se coloca esta capilla dedicada a San Juan para no romper esta creencia y que muchos a veces creen que es imposición de los misioneros, pero yo también creo y estoy convencido de que el indígena, el indio, retomó estas creencias como impuestas y las supo reinterpretar para que justamente pudieran ser utilizados de una forma para beneficio en una forma de reinterpretación, de retomar antiguos cultos pero con formas nuevas. Si ahí se veneraba a Tlaloc, pues se cambia un poco con formas más actuales, más de San Juan Bautista, más católicas, pero sobre todo y fundamentalmente frente a un elemento natural como es un manantial y un árbol que yo insisto, cuando la capilla se construyó, ese árbol ya estaba ahí presente. Joaquín Praxedis, el Xochimilca, ¿cuál es su sentir al enterarse del colapso de este Sabino, que yo creo que desde tu infancia tuviste el agrado de conocerlo y a lo mejor en un momento disfrutar de ese espacio? Fíjate que efectivamente yo tengo un amigo que en paz descanse que vivía ahí en la plazuela, ya no está él, pero siempre el visitarlo nos hacía pues ver el árbol con toda esta dimensión y encontrarle elementos como de la imaginación local, imaginar y recordar mucho de lo que los abuelos de ahí contaban. Cuando me entero por una llamada que me hace una amiga que está ahí cercana a donde está el árbol, y sí se siente un hueco, más allá de la parte que podía hacerse pues, de una sensibilidad muy a flor de piel, un hueco de saber que pudo hacerse más. Pero ¿sabes qué es lo que más me generó conflicto? Sí, que se haya caído, que no haya habido pues una atención previa de muchos, incluyéndome, pero que tampoco se haya buscado un mecanismo para conservar esa gran rama. O sea, ese era un elemento, era un brazo, era parte de un monumento natural vivo que debimos también haber conservado. ¿Cómo? No lo sé, tal vez orillándolo, hay grúas, hay técnicas, hay mecanismos técnicos que pudieron haber resguardado esta gran rama, pues para convertirla en lo que es un elemento que era vivo, pero que al morir pues queda como testimonio y vestigio de este monumento natural vivo y que parece que se volvió leña, por lo menos es lo que yo vi ahí, una gran pedacería de este árbol, cuando incluso hay propuestas ya de artistas locales que pudieron haber convertido eso que ya era un monumento para nosotros, pues en una obra de arte que
pudiera seguir manteniendo la dignidad de ese ser vivo que había sido pues cercenado. Tú eres miembro de una organización protectora de la cultura xochimilco y de algunas otras cosas. Para ti, ¿cuál sería la propuesta a seguir para que pues no siga colapsando este gran Sabino, esta gran historia de cultura que tenemos en Xochimilco? ¿Qué propondrías tú ahorita, a grosso modo, qué se te vendría a la mente? Pues fundamentalmente yo creo que aquí sí ya entra la opinión de los especialistas y los hay muy buenos, sobre todo los que lo han revisado, que son de la Universidad de Chapingo, pero yo sí recuerdo mucho ese cinturón que tuvo, porque lo veíamos y que se fue retirado pues de una manera tal vez buscando el bien. A veces se actúa buscando un beneficio, pero pues el resultado fue perjudicial. Yo creo que tendría que generársele algún tipo de estructura, de cinturón que pudiera mantener, porque el desequilibrio ya está dado. Lo que era un equilibrio natural, pues al perder una de las ramas entra el desequilibrio. Yo creo que sí tendrían la palabra los especialistas, pero que desde el sentido común cualquiera pensaría que unas buenas estructuras metálicas que pudieran sostener el peso de esos grandes ramas que le quedan sería una buena opción. Sobre todo, e insisto en ello, por decreto presidencial los árboles están protegidos. Entonces no puedes tú intervenirlos con digamos que la trivialidad de intervenir cualquier otra especie, ¿no? El sabino, el ahuehuete, debe ser de mayor respeto para todos nosotros. Y bueno, pues ahí ya está el daño lamentable para Xochimilco, para su cultura y para lo que implica el valor inmaterial de un ser vivo. ¿Tú crees que con este acontecimiento, con otros acontecimientos como también ha sido la afectación a la chinampa y otras cosas que son las entradas para Xochimilco, crees que el Xochimilco se tiene que ser más activista en la protección de estos elementos? Fíjate que a partir de los años 80 que surge el tema la famosa lista del Patrimonio Mundial, en Xochimilco se generó un movimiento de ciudadanos y de agrupaciones que buscaban esta forma de valorar o de revalorar lo que tenemos para proteger. La realidad es que si bien hay muchas conciencias en movimiento, todavía nos falta más. Nos falta conciencia, pero sobre todo acción, porque somos muy buenos hablando en muchos momentos, pero a la hora de tomar ya las cartas en el asunto y de echar las manos a construir ya en lo material, no es tan sencillo. Entonces yo sí estoy convencido de que de la mano de un buen argumento, de una buena disertación, debe ir una acción, y la acción está en nosotros. Evidentemente se requiere de estas formas de organización que también las tenemos, porque es real. Somos un pueblo tan rico en formas, tan sólido en la forma en la que nos organizamos para nuestros ciclos rituales, que solamente tendríamos que buscar todos esos mecanismos de organización social que te permiten convivir sanamente, volverlos para convivir ya en torno a la protección del propio patrimonio. Oye, muchas gracias, pues es un tema muy amplio, nos das una claridad todavía más en el tema histórico. Claro que sí, muchas gracias.